Gloria a Dios. Si vemos, hermanos, el texto dice: pedís y no recibís. Sé que hemos clamado, hemos orado, hemos hecho muchas cosas en nuestros hogares. Yo no le puedo decir qué es lo que hace usted, pero usted sabe lo que ha hecho delante de Dios. Usted sabe cómo le ora, cómo le pide, cómo clama. Puede ser 1 hora, 2 horas, 10, 5, 1 minuto pidiéndole a Dios y Él escucha. Pero la pregunta es: ¿por qué no tengo lo que deseo? ¿Por qué no recibo esa respuesta? ¿Por qué no llega esa respuesta a mí? Y vamos a ver, mientras escudriñamos y corremos por las Escrituras, ¿por qué es lo que no recibimos? El texto dice que no recibimos porque pedimos mal. Y creo que la mayoría, lo digo por mí, la mayoría pedimos mal en la oración. Siempre pedimos yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y está bien que yo quiero cambiar, pero eso no lo pedimos. Solo decimos yo quiero tener un buen trabajo. Y no está mal lo que pidamos, vuelvo y lo repito. El problema es que tenemos que pedir. Es más, esta es la continuación del mensaje de anoche. Lo que tenemos que pedir es a nuestro Padre que cambie esto que está aquí dentro de nosotros, para que entonces la oración, el clamor a Dios, entonces venga respuesta. Entonces esa es la manera que pedimos mal. Y aquí el texto dice: para gastar en vuestros deleites. Yo no sé en qué usted gasta lo que Dios le da, pero para eso Dios le da, para compartir con los hermanos y todo eso está excelente, muy bueno. Pero el punto, el problema, miren este texto. Me voy a regresar al Antiguo Testamento. Me gusta mucho a mí, no es que el nuevo no, pero veo las Escrituras, que ese es el diccionario, manual de la Biblia que tenemos en el Antiguo Testamento. Miren las palabras que están en el libro de Job 27:9. Si usted mira y lo que le hace una pregunta, dice: ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viene sobre él? Usted va a decir: pero hermano, ese texto no tiene nada que ver con Santiago 4:3. Sí tiene, y mucho. ¿Sabe por qué? Porque dice: oirá Dios su clamor cuando la tribulación viene sobre usted y sobre mí. Por eso es que nos lamentamos cuando clamamos a Dios, le pedimos a Dios: Padre, yo necesito esto. Pero es que el problema es que esa tribulación que nos viene no es porque Dios quiere que usted la tenga, es porque usted algo hizo mal delante de Dios. Y eso es lo que no le pedimos a Dios, que nos haga entender y nos haga ver qué es lo malo que está aquí, que estoy haciendo delante de Dios. Entonces no es que Dios no oye, sí oye, porque Él no es sordo. Lo que pasa es que no recibimos respuesta, Él no nos contesta. Por eso es que Él hace esta pregunta: ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viene sobre Él? Sí la oye, pero no le va a responder. Entonces cuando usted falla, cuando yo fallo, cuando yo cometo un error, yo le fallo a Dios, en vano clamo, en vano oro, porque no voy a recibir respuesta. Tengo que yo clamar a Dios que cambie mi corazón, arrepentirme de lo malo que hice, para entonces que la respuesta venga. Entonces, y dice aquí, ahí mismo en Job, dice: ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Él sí ve, Él oye, Él sabe todo de nosotros, pero no va a haber respuesta. Por lo que estamos, esa vanidad del corazón de nosotros, de decir que a veces decimos: no, es que yo sí puedo hacerlo, pero es que yo estoy bien delante de Dios. Pero hay algo, como el texto de anoche que leíamos, hay un puntito, una manchita. Esa manchita no deja venir la respuesta. Entonces esa tenemos que clamarle a Dios y pedirle que la quite, para que esa vanidad, y vanidad no significa
ser el mejor, de arreglarnos, estar los más guapos. No, no es vanidad, es de todo. En todo hay vanidad. Por eso es que Salomón dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Entonces, la palabra vanidad encierra muchas cosas. Nos dice en Salmos 18:41, clamaron y no hubo quien salvase, aún Jehová, pero no los oyó. Dice clamaron. Aquí estaba hablando cuando lo perseguían al rey David y todos querían matarlo antes de que fuera rey. Pero entonces dice clamaron y no hubo quien salvase. Aquí fue una destrucción, una guerra. Usted puede leer todo el capítulo, el libro de Reyes, de Jueces, todo, y Samuel. ¿Cómo hicieron estos pueblos? ¿Cómo ellos clamaron, pero no había respuesta? Eran derrotados. Por eso es que dice, aún Jehová, pero no los oyó. O sea, la palabra ahí no es que él no oye, sino él no hizo caso. No hubo respuesta. A veces decimos, yo escuché, pero yo me hice el sordo. Han escuchado ese refrán, ¿verdad? Siempre a veces lo decimos. Entonces, haga de cuenta que Dios, Él escucha. Yo, como le vuelvo y repito, Él no es sordo. Él escucha todo, Él sabe todo de nosotros. Pero no hay respuesta. Entonces, aunque clamaron a este pueblo, pero Dios no oyó. Dice Proverbios 1:27, el primer libro de los Proverbios, primer capítulo. Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre nosotros viniere tribulación y angustia. Cuando nos viene esto, nos viene una ola, nos envuelve algo que nos deja en nuestro corazón a veces herido de que algo pasó. Esa es una tribulación, viene una angustia y nosotros ahí es cuando viene el lamento, el lloro delante de Dios. Pero mientras no nos llegue este torbellino, esta tribulación o angustia, a veces ni nos acordamos de Dios. No nos acordamos de Él. Peor si es que estamos mal y ni siquiera nos hemos arrepentido delante de Cristo. Mucho peor ahí. Esto les pasó a hombres, y estos que estoy leyendo no son libros de historia ni cuentos. Estos son hombres de Dios que fueron usados por el Espíritu y ellos escribieron base a lo que el Espíritu les decía. Y miren lo que escriben todos estos textos que usted está leyendo ahí. Imagínense en el tiempo de nosotros, nuestro corazón. Yo comparo, yo veo esto y cuando leo la escritura y hago estos textos, comparo de un libro a otro y yo me pregunto, digo, si el Espíritu les daba a estos hombres escribir estas palabras, dirigirse al pueblo, decirles todo lo que Dios decía que les diga, ¿cómo serán nosotros? Que el día de hoy la mayoría, creo que el 99%, ya se ha perdido el temor a Dios. ¿Cómo vamos a recibir respuesta? ¿Cómo vamos a recibir nuestro deseo que queremos? Si el temor de Dios está lejos. A veces creo que ni con lupa lo miramos. Entonces no va a haber respuesta. Dice Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé. Esto dice Dios, lo que les acabo de decir. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por eso usted puede levantarse a las 3, 4, 5 de la mañana a orar todos los días, pero si no quita eso que está en su corazón, que no lo deja llegar a esa respuesta, nunca va a tener respuesta. Puede usted hacer lo que sea. Por eso es que aquí dice Dios, entonces me llamarán. Y mire la frase, la palabra me llamarán, está en futuro. Si usted lee mañana también va a ver lo mismo y sigue y no va a parar. Esto escribió el rey Salomón hace 400, 500 años antes que viniera Cristo, y ya vamos 2000 después que vino Cristo. Y no pasa.
Entonces dice, me llamarán y no responderé. Eso, mire, dice, no responderé. Entonces, a veces nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué no me contesta? Pero Dios, ¿por qué no recibo esto? Porque hay algo que yo tengo, hay algo que usted tiene, que tiene que pedirle al Espíritu Santo, que le dé entendimiento y discernimiento para reconocer y arrepentirse de eso que tiene ahí, para que usted pueda ser respondido por Dios. Entonces ahí, si usted lo busca de mañana, ahí Dios va a estar ahí. Usted lo busca a cualquier hora del día y va a estar ahí, en la noche, donde quiera que esté, ahí va a tener respuesta. Yo he escuchado testimonios de hombres que ya partieron con el Señor, que ellos mientras estaban orando, la respuesta estaba ahí enseguida. No se diga en la Escritura. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura cuando Dios le contestaba a Abraham, a Jacob. Vemos en el libro de Génesis. Vemos a Jacob cuando él pidió y habló a Dios, cuando se iba a encontrar con su hermano, cuando se iba a otra tierra, a cualquier lado que iba, él oraba y decía que hacía un altar y la respuesta estaba ahí. Cuando Daniel oró, dice que apenas, la Escritura dice que él se inclinó a orar, Dios dice le contestó, pero tardó en llegar, sí, pero fue por que alguien lo detuvo, al mensajero de Dios que es Gabriel, el ángel Gabriel, quien venía a darle el mensaje a Daniel, pero fue al instante. Entonces vemos muchos ejemplos, cómo contestaba, pero cómo estaban esos hombres delante de Dios. Dice ahí mismo en Proverbios 1, el verso 29, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, por eso es que no responde Dios. Porque a veces nosotros aborrecemos la sabiduría, nos creemos y somos y decimos, no es que yo ya tengo, yo soy sabio, yo soy mejor que el hermano, que yo soy más inteligente. Eso no sirve de nada aquí. Delante de Dios no sirve, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Y dice, y no escogieron el temor. Entonces, ¿qué escogieron? Si usted no escoge el temor de Jehová, entonces, ¿qué escoge para pedirle o clamarle a Dios? Por eso es que pedimos mal, porque nosotros no escogemos el temor de Dios, no escogemos la sabiduría, sino que a veces la aborrecemos. Me incluyo, porque no quiero que la palabra solo a usted le llegue, sino a mí también, porque yo soy igual, una persona igual que usted. Entonces, a veces no significa decir con nuestra boca, yo aborrezco, no. Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, aborrecemos la sabiduría de Dios. Y ahí entra el texto que leímos de la vanidad. Y el verso 30 del mismo capítulo dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Le ha pasado a usted? A mí como 2 ocasiones, creo como 3 me ha pasado, que cuando yo les hablo de la Escritura, lo hacen, me ignoran y se van y no escuchan. Eso es no querer un consejo. Eso significa no querer. Y aquí dice, ni quisieron mi consejo. ¿Qué consejo? El consejo de Dios. ¿Hablado por quién? Por los profetas, por los hombres que Dios usaba para que el pueblo escuchara. Porque Dios no podía ir, bueno, Él puede, pero no, si hubiera llegado a ellos, todos hubieran muerto. Por eso es que usaba un hombre. Porque la gloria, la presencia de Dios, morían, caían ahí muertos. Por eso es que usaba profetas, por eso significa profeta. Que Dios habla al hombre y el hombre habla al pueblo, el pueblo habla al hombre y el hombre habla a Dios. Eso significa profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Cuál era la reprensión? Los 10 mandamientos, lo que él hablaba, su palabra, lo que él dice. Y usted tiene aquí un libro, que yo también lo tengo, de 66 libros, que nos dice todos los días cuando lo abrimos,
estas reprensiones, estos consejos, esta sabiduría, todas las palabras que hay aquí, que tienen que llegar aquí y tienen que estar aquí y en nuestra mente. Pero eso le pedimos a Dios, eso clamamos a Dios, no pedimos. Mire, ahí está en su Biblia, está en el capítulo 4, voy a retroceder. En el verso 1 voy a leer: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No está hablando guerras de países, naciones, las guerras que hay en nuestro hogar y pleitos entre vosotros, dice, no dicen naciones. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, dice, el querer, el bien está, dice, en mí, no el querer. El bien está en mí, dice, en usted también está, pero el querer no. Y esos son los que combaten, esos miembros. Dice, no, pero es que quiero hacerlo, pero mejor no. Deseo hacerlo, pero no. Pero cuando estamos en una angustia, tribulación, ahí sí que y clamamos y decimos, pero yo quiero esto, pero ni nos acordamos de lo demás. Por eso es que esas pasiones que usted tiene, que yo tengo, esas son las que combaten vuestros miembros. Y él habla ahí en todo el capítulo 7, dice, hay algo en mí que combate en mí, hay una ley que está, dice, en mí, que está en contra de la ley de Dios. Esas son esas pasiones. Y dice el verso 2, codicias y no tenéis. En vez de pedirle a Dios, tener ese deseo de querer tener lo que el hermano tiene, más bien codiciamos, envidiamos lo que ellos tienen, en vez de pedirle al Padre. Por eso es que el texto que leímos es que pedimos mal. Dice, matáis y ardéis de envidia. Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Esto lo está diciendo Dios. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, lo que les dije, puede orar 3, 4, 5 hasta las 6 de la mañana, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Para que usted mate a alguien, no significa que usted va a agarrar un arma o un cuchillo y va a matar a alguien, y eso significa la escritura, no. Jesucristo dijo que a veces en el libro de Mateo dice que nosotros a veces matamos con nuestra imaginación o con palabras. Y aquí en este texto de Isaías dice, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Y sabe dónde hay manos sangrientas que matan a miles, millones de inocentes? En los hospitales. Porque el día de hoy la juventud, por culpa del pecado, mujeres casadas, hombres que están en adulterio, fornicación, en tanta cosa, y como no quieren tener los hijos, van a los hospitales. Hasta me quedé impresionado ver estas noticias. Bebés hasta de 7, 8 meses dice que lo sacan. Eso, la verdad, a mí me llenó de tristeza de escuchar eso. Sabe, aquí en este país, solo en Estados Unidos, dice que son más de 3,000 por día de bebés que sacan de los vientres de las madres. Es impresionante, hermano. Por eso es que este texto dice, llenas están de sangre vuestras manos. Todos esos doctores que hacen esto darán cuentas a Dios. A nosotros no. A Él van a dar cuentas. Entonces imagínense, y después nos lamentamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hacemos. Porque nosotros tenemos esa culpa. Esa tribulación nosotros mismos la trajimos a nuestro corazón. Entonces clamamos y dice que extendemos las manos a Dios, las alzamos, lloramos, gritamos. ¿Pero de qué sirve? Él nos mira, dice, pero Él, aunque multipliquemos la oración, no nos va a oír ni a responder.
porque nuestro corazón está malo delante de Dios. Dice el verso 16 y 17 del mismo capítulo, el contexto y el consejo que nos da la palabra: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Esas obras que nosotros creemos que están bien delante de Dios, tenemos que pedirle a Dios y decirle: muéstrame si lo que hago, lo que estoy haciendo, lo que pienso, lo que hablo, cómo camino, cómo estoy delante de ti, ¿está bien lo que hago? Yo no sé si en la oración usted le pide eso a Dios. Cuando le clama a Dios, yo no sé si usted dice estas palabras. Y dice: quitar la iniquidad de vuestras obras. Aunque la obra usted la vea que es buena, yo sé que hay buenas obras, ayudar al prójimo es buena obra, pero el problema está en su corazón. ¿Cómo lo está ayudando al prójimo? ¿Solo porque tiene lástima? ¿O solo porque dicen: yo que quiero ya para que salga del paso? Entonces la obra está con iniquidad, aunque sea una buena obra. Entonces, verso 17, aprended a hacer el bien. Yo sé que usted puede hacer el bien, yo lo puedo hacer el bien, pero tenemos que aprenderlo a hacer bien. No con envidia, no con enojos, no con tristeza, sino que sea que salga nuestro corazón con gozo, con alegría. Decir: este hermano que se sienta a gusto lo que le estoy dando, cómo lo estoy ayudando. Y dice ahí el mismo texto: buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, si usted solo se pusiera a escudriñar estos textos 16 y 17, yo le aseguro que estaría 1, 2, 3 horas y usted no pararía de encontrar cosas de lo que habla aquí. ¿Cómo usted va a buscar el juicio? ¿Cómo va a restituir el agraviado? ¿Cómo va a hacer justicia al huérfano? ¿Cuántos huérfanos necesitan ayuda? ¿Cómo va a amparar a usted a la viuda? Eso es otra. Mire, ya aquí le estoy dando 3, 4, como 5 temas de escudriñar nuestro corazón, cómo está haciendo obras delante de Dios. Solo en estos textos. Por eso es que la palabra dice que ella es viva y eficaz. El verso 18, venid luego. Aquí nos manda y nos llama, dice venid luego. No dice esperemos para mañana, no esperemos el otro año. Va a decir: no es que voy a esperar diciembre y el 31 a las 12 de la noche voy a poner y voy a decir mi corazón va a cambiar y este año que va a venir va a ser diferente. No esperemos ese tiempo. Dice venid luego. Dice Jehová, no lo digo yo, lo dice Dios. Vengamos a Él y estemos a cuenta. O sea, no es que voy a ir a decir ese momentito, yo lloro y clamo: Señor, perdóname, y listo. No, tengo que estar a cuenta con Él. Tengo que estar recordando lo malo que hice y recordando que si Él me respondió, tengo que estar con ese temor en no caer y pedirle que el error que cometí no lo vuelva a cometer. Lo que fallé no lo vuelva a hacer. Y si ayudé a alguien, que sea la próxima vez mucho mejor. Y que mi corazón se quite esa vanidad, que se quite ese egoísmo, que se quite esa angustia o esa tristeza, esas codicias, todas esas cosas malas, que se quite, para que cuando yo ayude, cuando yo haga una obra delante de Dios, esté bien, aprender a hacer el bien. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La grana quiere decir lo rojo, como rojizo. Si fueren rojos, dice, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto, cuéntale, voy a ir rapidito, no es que me voy a salir del tema. Esto en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, antes de que venía Cristo, ponían un lazo en la puerta del templo roja, y cuando iban al siguiente día para ver si Dios perdonaba los pecados, esa amanecía blanca. Eso está en la historia. Por eso es que está escrito aquí en este texto. Dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa era la respuesta que recibía el pueblo. Pero usted y yo
ya no necesitamos poner algo rojo en la puerta de nuestras casas para ver si nos contesta, porque la palabra nos dice que aquí en el corazón Él circuncidó nuestros corazones y Él puso, dice la palabra, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que está como frontales en nuestros ojos. Por eso que dice aquí. Entonces ya no necesitamos hacer todas estas cosas. Esto era para el pueblo de Israel antes de que venía Jesús, pero cuando vino Jesús, Él cambió todas estas cosas. Ahora nosotros tenemos esta palabra, nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros, ya no necesitamos hacer cosas. Solo tenemos que pedirle que lo que sigue ahí, esa manchita, que la quite. Y yo sé que tenemos. No crea que porque estoy aquí hablándoles de la palabra, ya no tengo ninguna mancha y soy emblanquecido. No. Estoy en este cuerpo pecaminoso. ¿Por qué cree que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo? Y sabemos quién fue Pablo, sabemos cómo lo dirigió el Espíritu mientras él predicaba. Jeremías 11:11, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Aquí el texto dice que Él va a traer mal y no podrán salir. Antes de que ese mal, que Dios lo ponga, porque aquí existe el texto que Él lo va a poner. En las cartas de Timoteo dice que muchos en los postreros días, y ya estamos en esos días, que muchos van a tener comezón de oír. Y todo el que no crea, dice la verdad, Dios va a mandar un espíritu engañoso de mentira para que crean a la mentira. Dios. No los pastores, no los evangelistas, no los maestros, dice Dios. Y este texto dice, por tanto, así dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y esto se cumplió, sí se cumplió. 70 años les costó al pueblo de Israel estar cautivos en Babilonia. Un pueblo que no era de ellos, un rey que no era de ellos, dirigidos por ellos, porque Dios los llevó ahí. Y dice, y clamarán a mí y no los oiré. Por eso es que nosotros clamamos, pedimos, oramos y no hay cambio. No recibimos. Dice, Señor, pero es que yo quiero cambiar mi corazón, ya no quiero ser, quiero este carácter que tengo, quiero cambiarlo. ¿Y por qué será que no hay cambio? Yo no le puedo decir, tiene que hacer esto, esto y lo otro, porque no sé cuál es su mancha, cuál es su error, cuál es su problema, cuál es su tribulación, cuál es su angustia, no lo sé. Pero usted sí la sabe. Entonces, eso tiene que ir delante de Dios y pedirle para que Él cambie. El verso 12 dice, ¿por qué han puesto mal? Mire, por eso es que, por ese mal que Dios pone, es por esto. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Por eso los hijos de nosotros tenemos a diario que estar arriba de ellos con la escritura, y si ellos ya no quieren hacer caso, entonces Dios les va a mandar un mal, y roguémosle a Dios que si es que les llega esto y no lo permita, que puedan salir. Hay muchos hijos de pastores, evangelistas que están en las calles, envueltos en pandillas, en drogas, hijos de pastores. Y lamentablemente, y no es que estoy hablando en contra ni deseo mal a los países, pero ¿sabe dónde ocurre más lo que le estoy hablando? Y usted lo puede buscar ahí en Honduras y El Salvador. Es lamentable, son los dos países más evangélicos del continente americano, pero eso ocurre. Esos son y usted lo busca en Google, donde sea, son los dos países en Latinoamérica
donde más se habla del Evangelio es en Honduras y El Salvador. Pero mire cómo están los hijos. Por eso es que dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Yo sé que aquí está hablando en el pueblo de Israel, pero hoy estamos peor, hermanos. Los tiempos estamos peores que en ese tiempo. Porque en ese tiempo no tenían la escritura como nosotros tenemos. No tenían, así como tiene usted y yo aquí en mis pantallas que miramos, escudriñamos imágenes. O sea, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Ese tiempo no había. Por eso es que ellos se volvieron y no quisieron escuchar mis palabras. Por eso a veces les hablamos a nuestros hijos y ellos no quieren escuchar. ¿Y a dónde se fueron? Mira a dónde se fueron. Tras dioses ajenos para servirles. Hoy la juventud no quiere escuchar, no quiere hacer caso de Cristo y quiere servir al mundo. Quieren servir con sus amigos. Dicen, pero es que esto es mejor. Dice, la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Las 12, aquí está hablando las 12 tribus, que está dividida en dos. Por eso es que habla la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, las 10, y la casa de Judá, las 2. Y les habla a ambas. Jesucristo, por medio del Evangelio de Mateo, Apocalipsis, nos habla a la iglesia, a nosotros, todo esto que estamos leyendo. No es como explicaba el hermano una estatua que la vamos a servir. Yo sé que ya no la servimos. Ojalá fuera una estatua, pero nosotros servimos a cosas peores. Nos aferramos a otras cosas. Primero nos aferramos a nuestro trabajo. Yo les aseguro, ayer amaneció todo feo para nosotros, pero para Dios no, porque es la creación divina, lo maravilloso de Dios. Para nosotros vemos un clima todo feo, con frío, con nieve, hielo en las calles, y es peligroso, sí, porque los carros se resbalan y hay accidentes. Pero si fuera un lunes, yo les aseguro que ninguno de nosotros nos quedaríamos por ir a trabajar. Es que es así, hermano, hay que aceptarlo. Yo lo digo por mí, no sé usted. Y es eso, el trabajo puede ser un Dios y no lo vemos. Hay congregaciones, gloria a Dios, que aquí no hay. Y si lo hay, quítelo, que tienen a Dios, al pastor, a ídolo, al maestro, al evangelista, al músico, al que canta mejor. Es que, hermano, si no canta el hermano o la hermana que tiene una voz maravillosa, yo no voy a la iglesia. Ese es su Dios. Entonces, cuando dice aquí la palabra dioses, no significa solo a las estatuas. Significa todo lo que encierra, a todo lo que nuestro corazón anhela y desea. Entonces, si nuestro corazón está inclinado a todas estas cosas, ¿cómo vamos a recibir respuesta? La oración está mal. Pedimos mal. Nuestro corazón tiene que estar inclinado solamente a Dios. Mire, nos dice la escritura, la primera carta de Juan. Si quiere puede buscarla, ahí adelantito está, de Santiago. Capítulo 3, 18 dice: hijitos míos, miren la manera, ese corazón tenemos que tener así como tenía Juan. ¿Cómo los llama? Le dice hijitos míos. Yo sé que no son hijos de él, pero mire la forma, cómo sale de su corazón. Esas palabras no eran de su boca. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Si usted cree que ya es de la verdad, que la verdad es Cristo, si usted cree que ya es un hijo de Jesús, que es un hijo de Dios, que Cristo es su Señor, que Cristo es su Rey, que Cristo es todo para usted, mire lo que sigue el mismo texto. Aseguremos nuestros corazones.
delante de Él. Entonces, si usted cree que verdaderamente es un hijo de Dios, asegure que su corazón está haciendo una buena obra delante de Dios. Que si lo que hace está bien, porque si no, entonces no va a ser hijo. Y no le digo que nunca va a pecar, no. Que nunca va a cometer un error, no. Lo va a hacer, lo voy a hacer. Y a diario cometo errores. Pero la Escritura dice, abogado tenemos. Es que tenemos que tener un corazón recto delante de Dios para que el Espíritu Santo, el momento que usted falla, el momento que comete un error o cometo un error, el Espíritu me dice, fallaste. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me inclino de rodillas o donde esté, le pido a Dios, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que hice y quiero cambiar y no quiero volver a hacerlo. Esa es la manera, por eso que dice, abogado tenemos. Y dice, pues si nuestro corazón no reprende, lo que le estoy acabando de decir, si el corazón está inclinado a las vanidades, a los deseos de esta carne, a los deseos de este mundo, entonces no nos va a reprender. Nunca nos va a reprender. Dice, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Imagínense si nosotros dice, pero es que fallé. ¿Cómo será el Espíritu si está más de nosotros? Ese temor del Dios está aquí, más en nosotros, más poderoso va a ser ese arrepentimiento. Usted al instante va a decir, fallé. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque mire lo que dice a la continuación. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Yo sé que el corazón, el texto que leía en Jeremías, el pastor anoche, dice que es lindo y bondadoso, ¿verdad? Así decía el texto. Nuestro corazón es engañoso, dice, más que todas las cosas, engañoso. Entonces, si dice, nuestro corazón siempre nos va a decir, hermano, pero es que esa cosita que hiciste no es tan ya eres muy detallista delante de Dios. Sí lo es. A veces el corazón, nuestra carne, el enemigo, las circunstancias, esa emoción que está dentro de nosotros nos hace creer que está bien. Y no digo que la emoción es mala, es buena, pero vaya de acuerdo a la Escritura delante de Dios que lo hagamos bien. Pero el corazón siempre nos va a decir, no, no está bien, no te preocupes. ¿Por qué cree que hay las mega iglesias que se llama? Ya casi no he escuchado en estos tiempos, pero antes del 19, el año 19 del COVID-19 que vino, las mega iglesias se llenaban. ¿Por qué? Porque todos le decían, no hermano, está bien, no te preocupes. Dios es amor, pero no le decían el resto, que es juego consumidor también. Entonces nosotros tenemos que ver. Dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Solo hay en Él. Usted no crea que porque el hermano tiene un don y se apega a él y dice, hermano, ore que usted tiene el don de eso y eso va a pasar y usted ya va a ser feliz. No. Para eso son los dones, para ayudarnos los unos a los otros, sí. Pero no porque él tiene eso, él es mejor delante de Dios. Usted también puede serlo. Usted también puede tener ese don. Usted puede tener muchos. Pero es esto cómo está delante de Dios. Porque usted se pregunta, pero ¿por qué no tengo el don? Yo anhelo este don, yo anhelo lo otro. Pero si el corazón no está bien, nunca va a llegar. Porque la palabra dice que nuestro corazón, Él no habita donde hay pecado. Él no habita donde hay oscuridad. Él no habita donde hay mancha. Tiene que estar limpio. Usted, un ejemplo que me vino ahorita a la mente. Usted llegaría del trabajo sin bañarse y su cama está sucia, llena de polvo, tierra. ¿Se acostaría así? Yo sé que podría acostarse, pero no va a poder dormir. Tal vez parezca
mal este ejemplo que pongo, pero yo lo pongo porque yo así soy. Yo a una cosita, mínima cosita que esté ahí en la sábana me molesta y no puedo. Hasta les voy a contar un secreto. Todas mis camisas, camisetas están sin etiqueta porque eso me da alergia. Me da alergia. Yo todas las arranco porque no puedo, no soporto tener eso. Imagínense, y eso algo, lo mínimo, no se diga al Espíritu Santo cómo va a estar en nuestro corazón si hay tanta suciedad, tanta maldad, tanta codicia, avaricia, todas las cosas de este mundo malas que hay. Solo en eso, imagínense, yo digo, si el Espíritu, Él dice que lo ha puesto en nosotros y va a estar para siempre, pero si no limpiamos nuestro corazón, como leímos en el libro de Isaías, dice: limpiaos vuestros corazones, para que el Espíritu pueda morar con nosotros. Primera de Juan 3:22, ahí mismo en la carta de Juan que estamos. Son los consejos que nos da Dios por medio de la palabra. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo va a recibir usted? ¿Cómo va a recibir respuesta o su deseo, lo que usted quiere? ¿Cómo va a recibir su anhelo, su deseo, que siempre lo ha querido, le está pidiendo? Aquí está la respuesta, aquí está la clave en este texto: que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dicen sus mandamientos? Usted ya lo sabe, no tengo por qué repetirlo. Y si hacemos cosas que son agradables delante de Él. Entonces, haciendo todas estas cosas, usted y yo vamos a recibir lo que anhelamos. Ahí vamos a obtener la respuesta de la pregunta que estaba al inicio: ¿por qué no tengo lo que deseo? Ahí usted va a tener lo que desea. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. A veces no creemos. No creemos que Él pueda hacer, no creemos que Él está, no creemos que Él está en nosotros. A veces tenemos y creemos que aquí en este lugar está Dios, que este es el lugar santo. En algunas iglesias tienen eso. Gloria a Dios que aquí no. Pero aquí no es. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo está en su corazón. La palabra lo dice, Juan 14. No está aquí. Él está en todo lado. Por eso es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está en su corazón. Por eso es que dice que creamos que en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nos los ha mandado. Hermanos, si a veces ni lo miramos ni lo saludamos al vecino, ¿cómo se diga al que está lejos? ¿Se ven cómo está la escritura? ¿Ven cómo rápido nosotros dejamos de fallar en los mandamientos? Porque el amor no hay en nuestro corazón. Dicen: no, es que ese hermano está bueno, que le pase por esto y por lo otro. ¿Usted cree que eso es amor? Es que mire, el hermano está pasando por una situación, una tribulación, una angustia pero está bien porque él es así, de esta manera, esta otra. Eso no es amor. Ahí es cuando un hermano vemos que falla en esto, en lo otro, o en cualquier circunstancia, tenemos que ir con la palabra y decirle: dale ánimo. Decirle: la escritura dice esto, la palabra nos manda esto. O sea, demostrar ese amor. Eso es lo que dice, que nos amemos unos a otros. Eso es amarse unos a otros. Yo sé que hay la amistad, a veces tanto de una persona con otra, pero eso no significa que usted ame más al uno que el otro. El amor, la palabra amor encierra muchas cosas. Es muy extenso, muy amplio del amor. El verso 24: y el que guarda sus mandamientos, otra recomendación, otro consejo, otra clave que nos da,
permanece en Dios. Entonces, si usted guarda los mandamientos, usted limpia su corazón y dice: yo quiero hacer diferente, voy a guardar los mandamientos, entonces ahí va a permanecer en Dios. Y Dios en él, Dios en usted y en mí. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, Juan 14 ahí nos dice que el Espíritu nos lo ha puesto en nosotros. Ese Espíritu que Él nos ha dado, que es el Espíritu Santo, en Efesios dice que lo puso como un sello, que como arras que está aquí, ese sello usted fue marcado. Piense, medite que Él está aquí, el Espíritu Santo. Todas las mañanas decía un predicador que él, cuando se levanta y le dice, antes de la oración, que le decía: buenos días, Espíritu Santo, que estás conmigo. O sea, yo lo escuchaba, cuando lo escuché la primera vez, tenía poco tiempo en el Evangelio, dije: ¿cómo es que está diciendo buenos días si Él no está ahí? Porque yo no entendía qué significaba estar el Espíritu en el corazón. Pero ¿lo hacemos? No lo hacemos. Ahí mismo en la misma carta de Juan, la primera, capítulo 5, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es que vamos a pedir a la voluntad de nosotros. Jesucristo, cuando estaba orando en el monte Getsemaní, antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, ¿qué dijo? Que pase esta copa, y que dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba pidiendo en hombre, obviamente, porque Él es Dios. Entonces tenemos que pedirle que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Yo sé que tenemos buenos deseos cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por las personas que necesitan sanidad o necesidad o de angustia, de problemas en matrimonios, en padres, en hijos, en niños, en todo lo que oremos. Siempre tenemos que decir que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él ya sabe. Dios ya sabe. Él conoce todo. Si Él conoce antes de que usted y yo existiera en esta tierra, Él ya sabe. Efesios 2 dice que Pablo nos dice que antes de la fundación del mundo Él ya nos vio sentados, dice, a la diestra del Padre. Imagínense, ese texto es tan profundo. O sea que antes que se formara el mundo, dice que Él ya nos vio arriba y ni existíamos. Por eso es que todo lo que le pidamos, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el verso 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo sé que aquí nos ha contestado Dios. Hemos visto con nuestros ojos, usted y yo lo hemos visto por las peticiones que hemos hecho, y Dios las ha cumplido, no nosotros. Dios las ha cumplido y las hemos visto aquí. Y hasta el pastor ha testificado. Él nos oye. Si este mensaje que Dios me dio, estas palabras, estos textos que hemos leído, pidámosle a Dios que cambie, que quite eso que está aquí en nuestro corazón, para que todas esas codicias o malicias, envidias, rencores, vanaglorias, vanidad de este mundo, yo sé que algo tiene que haber en nosotros. Pidámosle al Espíritu que nos haga ver, que nos haga reconocer que lo que está mal en nuestro corazón, para que se quite, entonces podamos ser escuchados, podamos recibir las respuestas. Siempre hemos pedido aquí en los ayunos, en oración, que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Se ha manifestado? Algunas veces sí, pero ya hace tiempo que no.
Yo sé que usted y yo yo anhelo que haya esa manifestación del Espíritu, yo anhelo, deseo, pero ¿por qué no hay? Porque algo debe haber en nuestro corazón. Algo tiene que estar mal que estamos haciendo delante de Él. Entonces juntos como hermanos, como nos dice el texto, los unos a los otros, pidamos que nuestros corazones sean limpios, que nuestros corazones sean cambiados, reformados. Que si hay un pedacito de roca, como decía el hermano, quitémoslo, cortemos todo eso para que esté completamente de carne y podamos dirigirnos con obras buenas delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que hermanos, quiero pedirle que puede ponerse de pie y vamos a hacer una oración y así.